Y pues vamos a tener, pues, hermanos, este momento para la palabra que quisiéramos eh, poner atención a ella, pues todos nosotros, ¿verdad? Todos tenemos necesidad de escuchar la palabra y especialmente pensando en quien es el dador de la palabra, no el expositor, sino el que da, en el que da la palabra. Y en esta ocasión quisiera aprovechar el comentario que se hizo ahorita en relación y la petición por Gus Agüero que Gustavo, que podamos pues orar para la predicación del Evangelio como una tarea importante de la iglesia del Señor. Una razón por la que podemos dar gracias a Dios es justamente aquí que nos estamos comunicando dos iglesias, una establecida allá en Ramos y otra acá en Valle Verde. ¿Qué significa eso? Pues que por la gracia de Dios el Evangelio llegó a estos lugares eh, y que por lo tanto para la honra y la gloria de Dios se hace. La, eh, y algo que no debe ni debería de detenerse, por lo tanto, es esa encargo que el Señor, ese mandato que el Señor Jesucristo dijo a los discípulos cuando estando por ahí ya después de la resurrección, les dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y quisiera empezar por algo que encontraba en el Génesis con relación al plan de Dios, al propósito de Dios en cuanto a lo que Él hace. Y quisiera que fuéramos a Génesis capítulo 1, versículos 22 al 28. En Génesis capítulo 1, 22 al 28. Me quedé pensando en algo interesante para mí que vi en este pasaje estos días. Dice en el versículo 22 del Génesis capítulo 1, dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves de la tierra. El mandato de Dios para la creación fue multiplíquense, ¿sí? Y multiplicarse significa háganse muchos. Y esto hablando acerca de las criaturas hechas. Pero después en el versículo 28 encontramos también, bueno, 27 y 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Una de las cosas que Dios nos manifiesta a través de vamos a decir, un propósito implícito en su creación, es que primero Dios crea de la nada, solo por la palabra de su poder, todas las cosas, y al final al haber terminado el día 6 o el día sexto, hay algo que quisiera resaltar que dice la escritura, que cuando Dios terminó, dice en el versículo 21, al final, y vio Dios que era bueno, ¿sí? Vio Dios que era bueno. En otra expresión también encontramos lo mismo, y vio Dios que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. ¿Para qué Dios hizo la creación? ¿Por qué Dios hizo todas estas cosas? Creo que parte de la clave viene en los versículos 22 y 28 que acabamos de leer. Dice, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios preparó el camino para que una vez hecha todas las cosas y una vez hecha, por lo tanto, también su creación de los seres vivientes y en particular de los seres humanos,
Dios les dijo lo mismo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El plan de Dios, después de haber hecho algo que era sobremanera bueno para nosotros, su plan era: multiplíquense, fructifiquen y multiplíquense. Y pienso, cuando pensaba en este pasaje, pienso también en lo que es la responsabilidad de la iglesia. Hace muchos años vi por ahí un folleto que decía: nacidos para multiplicarse. Eh, y creo que sigue siendo siempre el plan de Dios que eh, ahora, a través del Evangelio, los creyentes se multipliquen. Y tal vez una de las cosas que debemos de pensar como iglesias es justamente la necesidad, no de tener una plática de vez en cuando con alguien que es muy bueno y que, gracias a Dios por tener la oportunidad de compartir el Evangelio con los que están cerca. Pero el plan de Dios va mucho más allá de eso. El plan de Dios no es que Eva y Adán se quedasen por ahí en el huerto del Edén, que tuvieran unos hijos y ya, sino que se multiplicaran, que realmente crecieran en número, que pudieran ir por ahí, y dijo el Señor, que poblaran la tierra, lo que Dios había hecho para ellos y que era sobremanera bueno. Dios quería que sojuzgaran, que llenaran, que se multiplicaran, que fructificaran, no que se quedaran ahí entre ellos. Y miren, hermanos, a veces pensamos y pareciera que nosotros, pues ahí estamos pasando los años como iglesias, y algo que deberíamos de preocuparnos es justamente por la multiplicación de las iglesias, la multiplicación por la predicación del evangelio, el ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es necesario para nosotros. Pocas veces oramos tal vez por el trabajo misionero, pocas veces tal vez practicamos la ofrenda para el trabajo misionero, pocas veces tenemos información de personas que están por ahí en algún otro lado buscando compartir el evangelio, las buenas noticias de la salvación con otros. La iglesia debería estar justamente tomando esta intención de Dios en relación a lo que hizo de multiplicarse y fructificar. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, que lo leí, lo mencioné ahorita, les dijo: id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. El plan del Señor no era nada más que se levantara una iglesia por ahí en Jerusalén, por ahí en Judea, por ahí en Samaria, sino que era hasta lo último de la tierra. Y algo que tal vez olvidamos como iglesias después de años y años y años es justamente salir y constantemente predicar el evangelio a toda criatura. En Génesis capítulo 9, versículo 1, después de que se tuvo que pasar por todo ese triste proceso de el diluvio, y digo triste porque lo que ocasionó este diluvio fue justamente el pecado del hombre, y que trajo como consecuencia que Dios trajera sobre la humanidad en ese momento histórico el diluvio que acabó casi con todos, excepto con esta familia que sabemos era la familia de Noé y sus hijos. Pero ¿qué fue lo primero que Dios les dijo en el capítulo 9? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Y qué les dijo? Lo mismo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Por eso creo que cuando el Señor terminó la creación y puso sobre su creación a los seres humanos y a su imagen y semejanza, y los hizo, por lo tanto, diferentes, totalmente diferentes, con la capacidad de tener comunión y conocimiento del Dios que hizo todas las cosas. En la versión, obviamente, del hebreo, original y antiguo, se mencionan 5 palabras muy interesantes
con relación al Génesis o en el Génesis. Muchas veces pensamos, por ejemplo, que Génesis es una especie de explicación del origen de todas las cosas. Génesis es un libro en particular que nos dice lo que Dios hizo. No está intentando demostrar que Dios existe o que Dios es o que las cosas provienen de Dios. Da por hecho que todas las cosas que nos narra el Génesis son hechas por Dios. Bueno, pues el encargo, después de insisto, de haber terminado la creación a los seres humanos, es que Dios les dijo, multiplíquense, vayan y llenen la tierra. E insisto, lo primero que Dios les dijo a Noé y a sus hijos fue lo mismo, multiplíquense, fructificad, multiplíquense y llenen la tierra. Para eso lo había hecho Dios. No era para que Noé y su familia pues tomaran sus propios terrenos por ahí, sembraran, pusieran sus jardines, sus buenas casas, sus bonitas casas y pues envejecieran ahí, sino que el plan de Dios nuevamente, a pesar de lo que acababa de pasar con relación al diluvio, es que les dijo, multiplíquense, llenen la tierra. Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, fue puesto delante de él el fruto, y el fruto era que muchos pudiesen entrar al cielo a través del mensaje de las buenas noticias de la salvación. Prueba de ello es que estamos nosotros justamente aquí, porque no importa el tiempo, han pasado, diríamos, casi 2000 años, y nosotros que vivimos en este tiempo, llegamos a escuchar el Evangelio, y aquí estamos, todas estas personas que antes de que alguien nos hablase, no éramos de Cristo. Antes que alguien nos presentara el Evangelio, pues era obvio, no éramos de Cristo, pero que éramos personas necesitadas de la salvación. Así que nuevamente Dios le dijo a Noé, fructifíquense y pueblen la tierra. Ahí mismo en el capítulo 9 de Génesis, en el versículo 7, el Señor les dijo otra vez, mas vosotros, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. El plan de Dios, el plan de la salvación, no era para unos cuantos. No sabemos cuántos han de creer el Evangelio. Nos decíamos ahorita que aquel hombre Agripa que escuchó a Pablo en esa ocasión le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Muchos se quedarán en el camino, hermanos. Muchos se han quedado en el camino. Muchos se han quedado por ahí en la indefinición, en la indiferencia, en la indecisión. Pero no sabemos cuántos de los que les hablemos del Señor se quedarán ahí y cuántos podrán decir un día que gracias a estos hermanos que están aquí hoy pudieron conocer el Evangelio, pudieron conocer de la salvación y por lo tanto mostrarán su gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho en ellos. No sabemos, pero si no lo hacemos, nos quedaremos también a la mitad del camino por no haberles hablado del Señor Jesucristo. El plan de Dios entonces es multiplíquense, llenen, lleven las buenas noticias de la salvación. ¿Y por qué digo que esto también es para nosotros? ¿Se acuerdan en la ocasión en que el Señor habló a Pedro y a los demás? Y el Señor les dijo, síganme y yo os haré, a ver si alguien completa la frase. ¿Nadie se acuerda? Síganme y yo, Pescadores de hombres. pescadores de hombres. Síganme y yo os haré pescadores de hombres. Hermanos, no es nosotros. Nosotros no podemos pescar por nosotros mismos. No tendríamos la herramienta necesaria para atraer el corazón y el alma el espíritu de los seres humanos. Es el Señor quien hace la obra.
pero es el Señor quien quiere usar a nosotros para hacerla. El Señor no hubiese tenido necesidad de hablar a los discípulos si Él mismo pudiese o hubiese sido su plan atraer a los hombres a la salvación. Pero Él invitó a los seres humanos, a estas personas en ese momento histórico y a nosotros ahora, a ser partícipes justamente en este plan de Dios de llenar el cielo. Dios nos da a nosotros también esa, diríamos, ese mandato de multiplicarnos, de fructificar. Y fructificar no es nada más, y que ya es importante sin duda, pero es parte de ello, no es nada más que nosotros mismos como creyentes demos fruto en nuestra conducta, en nuestra obediencia, etcétera, sino que parte de esa labor que el Señor y el Espíritu de Dios quiere hacer en la vida nuestra es que nos multipliquemos, que pensemos en ello, que pensemos en la necesidad de otras personas y que no sigan pasando los años y el tiempo y no nos preocupemos más por muchos, no por unos pocos, sino por muchos. El Señor no quería unos pocos llenando la tierra, el Señor quería muchos llenando la tierra. El Señor le dijo a Noé, ahora pues ustedes son los que quedan, multiplíquense, fructifiquen y llenen la tierra. El mismo plan del principio continúa. El Señor les dijo pues a los discípulos, vengan a mí, síganme, y yo os haré pescadores de hombres. Esos hombres en ese momento habían aprendido a ver muchos pescados peces en sus redes. Se podía entender para ellos este lenguaje que el Señor hizo con ellos. Os haré pescadores de hombres. El Señor hizo posible en una ocasión que Pedro y los demás pudiesen tener una pesca fuera de más bien impactante, ¿verdad? Les dijo, a ver, echen nuevamente las redes. Y Pedro le dice, Señor, ya lo hemos hecho toda la noche y no ha pasado nada. Pues échenlas otra vez. Cuando el Señor les dijo aquello, fue para que vieran que Él podía hacerles más que ellos mismos habían pensado lograr. Así que el Señor usó esa, diríamos, esa figura de lo que ellos habían aprendido a hacer para sobrevivir, como era el pescar, pues ahora les convirtió esto, pero en otra fase más importante, pescador de hombres. ¿Cuántos de nosotros queremos realmente ser pescadores de hombres? Pues deberíamos de desearlo todos, porque sería muy lamentable que nos quedásemos con las buenas noticias de la salvación para nosotros mismos y pudiésemos sí disfrutar de toda bendición espiritual conforme a lo que Dios hace. Pero el plan de Dios es que otros puedan también disfrutar de esa bendición de la salvación. Por tanto, id y predicar el evangelio, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y creo que es el momento para que como iglesia nos preocupemos más por alcanzar a otras personas. Que el Señor ahorita en este tiempo de necesidad, el tiempo en que muchas personas están en una fase tal vez de angustia, pues sí, de temor, de angustia por lo que esta pandemia a nivel mundial nos ha sobrevenido. Y quién diría que estamos a 8 meses, algo así, 10 meses ya casi, más bien, con este mismo problema, sin que haya salido todavía de nosotros y de nuestros hogares y de nuestros entornos. Pues allí sigue. Y hay muchas personas que están justamente temerosas de estas contagios, están temerosos de estos contagios. Pues a lo mejor, hermanos, es momento en que la iglesia esté de alguna manera predicando el evangelio a toda criatura.
es un momento tal vez en que deberíamos también de pensar en la necesidad que tienen muchas personas hoy en día de escuchar las buenas noticias de la salvación, que no solo puede salvar su cuerpo y su vida terrenal, sino más bien salvar para la eternidad sus almas. Deberíamos preocuparnos más por eso. Eh, el Señor les dijo en otra ocasión, a través de Pablo, a la iglesia, en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, perdón, 4:2. Vamos a leer desde el 1. Te encarezco delante de Dios. 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Muchas de esas personas que, hermanos, hablan fábulas, hablan mentira, hablan engañosamente cosas que no son conforme a la verdad, ahí están dispuestos a hacerlo y mucha gente atenderá con sus oídos a falsas doctrinas y enseñanzas, a falsos mensajes de esperanza, pero no la verdadera esperanza, no el mensaje que les puede hacer libres, no el mensaje que acabamos de conmemorar, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de la puerta de la salvación abierta plenamente para que muchos puedan ser alcanzados a través del Evangelio. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Por eso creo que una de las cosas que como iglesia debemos no olvidar, al contrario, insistentemente recordarnos es la necesidad de hacer lo que el Señor Jesús dice, de llevar y hacer discípulos o el plan de Dios al principio con relación a la misma creación, multiplicarse, porque eso está en el pensamiento de Dios, multiplicarse. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, no cae el grano de trigo a la tierra para morir, cae para multiplicarse. Y hemos muerto al pecado, a nuestros delitos y pecados, y hemos resucitado para vida nueva. ¿Con qué finalidad? Para multiplicarnos. Hemos sido nacidos para multiplicarnos. Hemos nacido de nuevo para multiplicarnos. Es hermoso, es maravilloso que como iglesias podamos estar juntos, pero necesitamos multiplicarnos, no para ser muchos por ser muchos, sino para que muchos puedan llegar de verdad al conocimiento de la verdad y puedan ser salvos. Esa es la intención. No es llenar lugares, no es llenar templos, no es llenar espacios, es llenar el cielo, es llevar a muchas personas como otros se preocuparon por nuestra vida espiritual, otros se preocuparon por nuestra salvación, pues de igual manera hacer nosotros y que no pasen los años, no pase el tiempo, hacemos cada día cosas tal vez, pero muchas de esas cosas no tienen nada que ver con predicar el evangelio a otros. A tiempo y fuera de tiempo.
Es necesario, pues, hermanos, que como la vid se multiplica y da muchas uvas, que el árbol de fruto también da muchos frutos, pues así también nosotros podamos crecer, como dice la Escritura, en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero de igual manera multiplicarnos, multiplicarnos, porque cuando la iglesia se multiplica, eso significa que está llevando a muchos al conocimiento del Señor y por lo tanto al disfrute de la bendición y de la vida eterna. Una de las cosas que el apóstol Pablo dijo a los tesalonicenses en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 1 fue lo siguiente. En el versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores. ¿Por qué enfatizo esta expresión? Pues porque deberíamos de imitar a los que nos hablaron de Cristo. Vosotros mismos vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Partiendo de ustedes, partiendo de nosotros, ha sido divulgada la palabra de Dios. Ha crecido, se ha multiplicado. En Hechos capítulo 2, un pasaje pues obviamente muy conocido por todos seguramente, cuando nos habla de aquellos primeros días de la iglesia, cuando dice la escritura en el capítulo 2, versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso es parte de nuestro gozo de comunión. Pero también dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es parte de la comunión. Alabando y dando Dios, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los apóstoles no se quedaron con los 3,000 que se habían convertido el día del Pentecostés nada más. No se quedaron por ahí ya como iglesia. Pues ahora, ¿qué actividades vamos a tener como iglesia? Pues vamos a tener oración, vamos a tener partimiento del pan, vamos a tener palabra, vamos a tener doctrina, vamos a tener enseñanza, sino que la iglesia, conforme a todas estas cosas y haciendo todas estas cosas también, siguieron preocupándose por llevar el evangelio a otros, hasta que en algún sentido, tal vez dejaron de pensar en las que estaban más allá de ahí, más allá de Jerusalén, más allá de Judea, porque el mensaje del Señor, el mandato del Señor había sido hasta los confines de la tierra, Judea, Samaria y más allá, hasta los confines de la tierra. Y entonces, ¿qué tuvo necesidad de sobrevenir? Las persecuciones que hicieron que pues fueran llevados a muchos lugares o fueran yendo ellos a muchos lugares, pero lo interesante no es que se estaban yendo lamentándose de su situación y lamentándose de lo que les había significado la persecución, sino predicando el evangelio. A todos los lugares donde iban con una intención, predicar el evangelio. No iban con el lamento por el despojo tal vez,
el haber sido expulsados, el haber sido perseguidos, sino que eso sirvió precisamente para que el evangelio se empezara a extender conforme a lo que el Señor les dijo. Vayan y multiplíquense, fructifiquen. El mensaje del evangelio es para llevarlo a otros, hermanos. Gracias a Dios por los que ya tenemos muchos años de haber conocido a Cristo y los que tal vez tengan menos, gracias a Dios, pero no se queda ahí el asunto. El asunto es que es necesario llevar el evangelio más allá de nosotros. Como diría pues aquí antes que leímos en Pablo, diría, siendo imitadores de aquellos que nos predicaron, de aquellos que nos hablaron y pudiendo llevar el evangelio a muchas más personas, empezando por los que están cerca, pero no quedándonos ahí, sino yendo más allá y poder predicar el evangelio a muchos otros. Y pues hermanos, los invito a eso, a que no nos conformemos en nuestras actividades cotidianas, en nuestra relación y comunión como iglesia, sino que de verdad pensemos en cuántas personas necesitan el evangelio, que no nos quedemos por ahí nada más, sino que estemos dispuestos a salir si eso es lo que el Señor quiere, para que ahí donde vayamos podamos tener la oportunidad de llevar el evangelio a muchas otras personas. Pues que Dios nos ayude, que el Señor nos dé de verdad carga por ello, para que no sigamos envejeciendo y quedándonos ahí donde estamos, sino que la iglesia se multiplique, crezca, porque para eso también nacimos. Dios les bendiga. Por ahí de Ramos, creo que tengo entendido que Beto Mares iba a compartir una segunda parte. Buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Hebreos capítulo 12, versículo 3. Se han estado tocando temas, realmente de lo que voy a tratar el día de hoy, yo creo, para reforzar realmente la fe de muchos que ahorita están oyendo, están viendo, están a veces dudando, a veces están temerosos, pero hoy vamos a hablar de este tema que se llama el ánimo o el desánimo. Y Hebreos capítulo 12, versículo 3 nos dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El tema de hoy es ánimo o desánimo en estos tiempos difíciles. Ánimo o desánimo en estos tiempos difíciles. La pregunta es, ¿cómo responder? No puedo hablar de niveles espirituales, pero sí puedo hablar de la palabra para que ustedes vean cómo responder a lo que estamos viviendo. Segunda de Timoteo capítulo 3 habla de tiempos peligrosos, pero yo digo también difíciles. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Estamos hablando de temas sobre evangelizar a gente en este tiempo. Estamos hablando de tener ánimo, de seguir adelante, de realmente ahorita no sé cuántos somos, ¿verdad? Pero también soy partidario de que se manifiesten los nombres que están en los cuadritos, porque a veces veo hermanos solos, a veces no, sin familia, no sé si están solos, no sé, ¿verdad? Pero yo sé que están oyendo.
para, como decía ahorita el hermano, saludarles. Realmente saber quién está, ¿verdad? Realmente, porque nos anima mucho saber que esos nombres que están en esos cuadritos están ahí y que no lo hayan dejado y se hayan ido a otra parte, ¿verdad? Y nomás el puro cuadrito para saber que están ahí. Creo que realmente esto es serio, la cena del Señor, todo ello, y tiene uno que estar presente, los afanes que tenemos alrededor, dejarlos a un lado, dejarlos preparados para concentrarnos en la cena del Señor. Y animarnos más que todo a servir. El ánimo habla de una alma, de un corazón que está dispuesto a servir a Dios en la iglesia, en la familia, como papá, en el trabajo en el que nos desenvolvemos. Una mente, un alma entusiasmada y esforzada y con voluntad. Eso es bien importante, voluntad. Lo contrario a esto, el desánimo, porque hay muchos cristianos que se desaniman en este tiempo, es la tristeza, la indisposición para conectarse a veces, sin deseos de hacer nada absolutamente, sin entusiasmo para actuar o para enfrentar todas las situaciones que la vida todos los días nos ofrece. La nueva versión moderna dice, piensen en el ejemplo de Jesús. Piensen en el ejemplo de Jesús, porque en este tiempo difícil que estamos viviendo, podemos caer en el desánimo. En la iglesia hemos experimentado muchas dificultades para enfrentar y discernir la voluntad de Dios en estos cambios que nunca habíamos vivido. Nuestros padres nunca lo vivieron, nuestros abuelos quizás sí. Mi abuela nació en 1900 y sufrió la del 1912, 1918 y aquí estoy. No se murió mi abuelita, ¿verdad? Pero nuestros padres no sufrieron esta pandemia que estamos ahora sufriendo. Entonces, podemos caer en desánimo porque nuestro estilo de vida se vio afectado en gran manera o completamente. En la iglesia hemos experimentado dificultades para discernir lo que es la voluntad de Dios en estos cambios, los cuales nos llevan a un desánimo. En la familia, en el trabajo, en donde nos movemos todos los días. Algunos perdieron el trabajo, de los que están aquí ahorita presentes, batallando económicamente. Otros podemos sentir el temor del futuro, ¿verdad? Que quiero saber qué hay, qué hay más allá de lo que está pasando, qué me va a pasar a mí. Entonces, falta de comunión en la iglesia también es un desánimo. Con la familia, también una familia, no tenemos esa comunión de la que tuvimos antes, con los hijos que ya son hechos y derechos, podríamos decir. Se puede sentir una frustración por las expectativas no cumplidas, pero Dios nos dice, vamos a la palabra. Si tienes la palabra, tienes que ir a la palabra. Y un ejemplo de esto es el profeta Nehemías. Dios le encargó una tarea muy difícil, la reconstrucción de los muros de Jerusalén. En este tiempo, a nosotros, Dios nos está encargando una tarea difícil también, que solo se puede hacer con el poder de Dios y con un corazón dispuesto y animado, o a seguir adelante haciendo la tarea que Dios nos ha encomendado, pues como cristianos, en la iglesia, en la familia, en el trabajo y en la sociedad. Como iglesia, ¿qué nos pide como iglesia? Como ahorita estamos como iglesia. Y lo que comentaba Gustavo, también realmente orar, pasar el evangelio a los que estamos en contacto en el trabajo más que todo, a los familiares, todos ellos realmente son mies, te puede decir fresca, porque Dios, el tiempo que estamos pasando, Dios lo usa para que nosotros vayamos y sembremos el evangelio. Entonces, Dios nos encargó esta tarea difícil que solo se puede hacer con el poder de Dios y con un corazón, como decía ahorita,
dispuesto y animado a seguir adelante haciendo la tarea que Dios nos ha encomendado. Entonces, como iglesia, nos toca hacer eso, de discernir el método para que se siga extendiendo la obra, como decía ahorita nuestro hermano Emilio, para que, y seguir teniendo cuidado unos de otros, como ahora, seguir haciendo memoria del Señor cada domingo de la cena del Señor, ¿verdad? Activos en iglesia, no dejar a un lado nuestro compromiso con Dios, porque un día hicimos un compromiso, un día dijimos con nuestros labios y nuestro corazón creer en el Señor. Entonces, vemos aquí que tenemos que tener como prioridad a nuestro Señor Jesucristo todos los días, ¿verdad? Cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, hacer nuestra parte para crecer como en la iglesia y como familia más que todo, ¿verdad? En el trabajo, ¿qué nos pide hacer, Señor, en el trabajo en este tiempo? Confiar en que el Señor va a proveer. Puedo preguntarle a cada uno de ustedes que si alguna vez se ha quedado sin comer. Nunca, ¿verdad? Por más dinero que no tenga ni un 5 en la bolsa, hay comida en la casa. Entonces Dios va a proveer, trabajar lo que esté a mi alcance. Muchos de aquí perdieron el trabajo. Perdimos el trabajo. Aquí también en Ramos hay unos que perdieron trabajo. Tenemos que tener contentamiento. En Nehemías capítulo 1, versículo 3, podemos ir a Nehemías capítulo 1, versículo 3, dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén será derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Era realmente un caos el pueblo de Israel en la ciudad de Jerusalén, que tenía el pueblo de Dios, tuvo una actitud dispuesta, y Nehemías fue usado para que él animara a la gente a tener una actitud dispuesta. Él dice que oró a Dios y tuvo una actitud y confesó los pecados de él y del pueblo, y le pidió ayuda a Dios para la obra que iba a hacer. Nehemías tenía una posición privilegiada, como dice la palabra en el relato, una posición muy cómoda, demasiado cómoda, era el copero del rey Artajerjes. Entonces, al escuchar Nehemías esa necesidad que había de ir a Jerusalén a edificar los muros de Jerusalén, pues él pudo haber dicho, no, yo estoy muy cómodo aquí, soy el copero del rey, no me importa. La apatía podía haber hecho presa de él. Entonces, esa apatía, podríamos decir, es un desánimo. No quiero hacer nada, pero no. Nehemías, en el capítulo 4, más adelante, nos habla de lo que hizo él. Nehemías capítulo 4, versículo del 1 al 3. Cuando yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. El primer obstáculo que se le presentó a Nehemías para hacer la tarea que Dios le había encomendado era el rechazo de todos los enemigos. Sanballat, Tobías, y realmente, ¿cuál fue la respuesta de Nehemías? Versículo 4, ahí mismo dice, versículo 4:4, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su desprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Dice que él acude a Dios, ora a Dios para que él tenga una actitud fuerte delante de estos enemigos. De nosotros, ¿quiénes son nuestros enemigos? Nuestros enemigos es Satanás
el mundo y nuestra propia naturaleza, nuestra carne. Y Satanás siempre va a atacar tu mente, siempre va a desanimarte, que no hagas las cosas en tus puntos débiles, ¿verdad? Porque aquí Sanballat dijo débiles judíos, aquí podemos decir débiles cristianos. Entonces, Efesios capítulo 6, versículo 11, habla sobre la armadura de Dios, la armadura de la que todos sabemos en Efesios capítulo, y vamos a ver para qué sirven las armas que nos dio el Señor. Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya está descrito aquí uno de nuestros enemigos, ¿verdad? Ya está descrito. Ahora, ¿qué nos sigue? Otro enemigo que tenemos es el mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Que todos sabemos qué es lo que dice. Dice, así que hermanos, Romanos 12, perdón, no, 1 y 2, Romanos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es lo que tú entiendes realmente de lo que Dios te ha hablado. No os conforméis a este siglo, no te hagas como ahorita la gente está pensando, no te hagas a este siglo, sino confórmate, hazte de la forma por medio de la renovación de tu entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ese es otro enemigo y esa es la solución. Y nuestro tercer enemigo es nuestra carne que siempre nos tienta, nos jala, se puede decir, en nuestros deseos. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17, dice, digo pues, andad en el Espíritu. Fíjense, andad en el Espíritu. Y luego dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí con el propósito de que no hagáis lo que quieras. Es lo que dice, esto es la respuesta que Dios nos da a nuestra carne. Entonces, siguiendo con el libro de Nehemías, con el ejemplo de Nehemías, en el capítulo 4 también, versículos 6 y 7, nos dice, edificaos. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Aquí nos habla de que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nosotros como iglesia, ¿verdad? Como iglesia, ustedes también allá en Valle Verde, ¿verdad? También tienen que tener ánimo para trabajar. Como ahorita decíamos, creo que ese mensaje dio hace, se puede decir, secuencia con lo que se ha estado hablando desde la Cena del Señor. Esta iglesia, nosotros como iglesia, Dios quiere que tengamos ese ánimo para seguir trabajando en la tarea que se nos ha encomendado. Porque si nos detenemos o nos desanimamos, dejamos de edificar. Tenemos indisposición para actuar y eres anulado como cristiano. El diablo te anula, ¿verdad? Entonces, vemos versículos 7 y 8, capítulo 6 de Nehemías. Dice, perdón, 4, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, porque aconteció
que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Ardón, ya lo leí el 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén, dice, y hacerle daño. Los árabes, los amonitas, los enemigos que se sumaron a Sanbalat y a Tobías, es algo similar que estamos ahora viviendo, porque estamos viviendo situaciones que pueden agravarse más. Los enemigos que se están sumando a esta pandemia, a esto que estamos sufriendo, van a ser más. ¿Y qué vamos a hacer? La pregunta, ¿qué vamos a hacer? Versículo 9 es la respuesta, que dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Oramos a nuestro Dios. La oración es podríamos describirla, la oración como una actitud. La oración es muy importante en la vida del cristiano. En la vida del cristiano no debe dejar de orar, es como respirar, veía un tema, dice la oración es una actitud de la vida, es una actitud vital que más que una expresión de tus labios, es la totalidad de la vida que respalda las palabras pronunciadas y hace que esa oración que tú hiciste sea más efectiva. Entonces, ¿qué debes de hacer cuando ves enemigos, cuando ves que la situación se agrava, que el rebrote ahora está en todo lo que da otra vez? Vamos a orar, a seguir a orar porque estamos limitados como humanos, ¿verdad? Y queremos orar. Entonces, sabemos que de día y de noche debemos hacerlo. Confiar que Dios tiene nuestro control. Efesios capítulo 6, versículo 18, para este tema. Efesios 6, 18. Nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No dejen de orar, hermanos, no dejen de orar porque hay mucha necesidad. Yo creo que ahorita no hablaron muchos, ahorita que se les pidió que oraran, una petición de oración, una necesidad, a lo mejor se cohibieron, pero realmente sabemos, Dios sabe su necesidad. Y si la dijeron en su corazón, enfrente de todos nosotros, ¿verdad? Creo que Dios está oyendo esa petición, esa necesidad, esa aflicción de esa necesidad. Versículos 10 y 11 dice en Nehemías, capítulo 4, dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre nosotros. Entonces, nuestro enemigo, Satanás, está encubiertamente, está atacando nuestra mente, nuestro corazón para desanimarnos y así dejar a un lado la tarea encomendada por Dios. Estoy repitiendo esto de la tarea encomendada por Dios porque sabemos, no podemos estar distraídos en otra cosa, sino en la tarea encomendada por Dios. Versículo 12 dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían a 10 veces, de todos los lugares donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Los enemigos persisten siempre en desanimarnos. Versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Aquí hay algo que podemos resaltar. Dice que puso, al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Qué hizo Nehemías?
eso que describimos. Puso al pueblo por familias. ¿Por qué? ¿Por qué puso al pueblo por familias? Porque dice que las familias es algo que el hombre no inventó, sino que Dios, que con el matrimonio y los hijos, se hace una familia. Y estas familias tienen que estar fuertes, porque es tiempo de estar como familia unidos para enfrentar la adversidad, el desánimo, ¿verdad? Porque esto desanima a muchos, porque en una familia, si los pleitos matrimoniales a veces es causa hasta de división de la iglesia, los pleitos matrimoniales entre pareja, pero también la rebeldía de los hijos es algo que tiene que estar fuerte en una familia, porque si los hijos están rebeldes no van a lograr nada. Tiene que estar una familia fuerte para enfrentar y seguir adelante. Pero si nos unimos como familia y unidos como iglesia, vamos a enfrentar a esos enemigos. Versículo 14 de Nehemías 4. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y el resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por nuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Dice aquí, acordaos del Señor y el animarnos unos con otros. Dice, animaos unos a los otros, dice en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. No lo vamos a ver, pero es lo que dice ahí, animaos unos a otros. Escuchar la palabra de un hermano en tiempos difíciles nos anima a seguir adelante, recordando que el Señor es todopoderoso, Dios grande, que pelea por nosotros y nos anima a luchar por la iglesia y por la familia. Versículo 15 dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, vamos hasta el 20, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Entonces, al tener esa comunión con Dios, pues regresamos a nuestra tarea. Estuvimos un tiempo desanimados. Estuvimos los primeros meses de la pandemia descontrolados, no sé para qué, oyendo estudios sobre, se puede decir, sobre el futuro, sobre que el Señor ya viene, y yo sí me clavé con más de un mes en eso, pero después empecé a comprender que realmente Dios nos estaba abriendo la puerta para nosotros comunicar el Evangelio, porque para eso estamos vivos, para comunicar el Evangelio, porque no tiene otro propósito el Señor en nosotros, sino que comuniquemos el Evangelio. Entonces, comenzamos a organizarnos, a trabajar, sabiendo que nuestro Dios estaba peleando por nosotros, porque hay algo que me dejó pensando. Dios siempre va a hacer lo imposible y nosotros haremos lo posible. ¿Y qué es lo posible delante de nosotros? Nosotros mantener nuestra comunión con Dios, que lo estamos haciendo, humillarnos cuando estamos pecando, seguir escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Animar a los que andan desanimados, suplir para las necesidades de otros, seguir congregándonos en la forma en que en cada iglesia lo decida, con un compromiso real
¿verdad? Por lo que la obra es grande y extensa. No podemos desanimarnos hasta que el Señor venga. Eso es imperativo. No podemos desanimarnos. No podemos agarrar una rutina tan cómoda y tan necesaria si no le hablamos a otros que estamos en contacto con ellos. Más ahorita con los del trabajo, porque son los que ya volvimos al trabajo y estamos en contacto. Entonces, todo eso es lo posible que hacemos, que podemos hacer nosotros. Lo imposible, déjenselo a Dios. Cada uno de nosotros debe permanecer bajo la sombra del Altísimo, ¿verdad? Esto implica sacrificio, negarnos a nosotros mismos, pero Nehemías puso el ejemplo y fue de ánimo para nosotros. Si meditamos ahora, cada uno, como cristianos, de nuestro crecimiento que tengamos para hablar con Dios, ¿cómo estoy en este tiempo de prueba? ¿Acudo a Dios para seguir con ánimo? ¿Animo a otros a seguir adelante? Primero me animo yo solo y luego ya sigo adelante. Estas son las preguntas que debemos seguir adelante, ¿verdad? Adelante el día de mañana, pasado, hasta que realmente he estado viendo que el Señor ya viene, ¿verdad? Muchos ya lo están percibiendo que la puerta de la tribulación ya se está abriendo, ¿verdad? Ya no falta mucho para que el Señor venga. Y estar preparados. ¿Cómo quieren que los encuentre el Señor? Trabajando, animados, no se desanimen por cualquier cosa. Ese es el consejo, ¿verdad? Que Dios nos da el día de hoy, por la palabra que hemos oído, por los comentarios, por todo lo que nos ha ahorita ha sido hecho, ha sido edificación para todos los que estamos aquí, para los que están en este medio, en el Zoom, ¿verdad? También están oyendo lo que Dios quiere que hagan en su vida. Este es el mensaje que hoy tenía para ustedes. Le damos gracias a Dios por haber estado juntos. Muchos saludos para la iglesia de Valle Verde.